Empezamos la clase que en esta ocasión la vamos a dedicar al hinduismo y vamos a entrar a introducir esta gran religión del mundo, que es la religión hinduista. El hinduismo, quizá lo primero que podríamos es introducirnos por medio de sus números, puesto que es una de las grandes religiones, entre comillas eso de grandes, ya saben que las dudas desde el punto de vista de las clasificaciones en eso de grandes y pequeñas, pero por el número indudablemente estamos en una de las religiones con mayor número de seguidores. ¿Cuántos hay? Nos encontramos con los problemas estadísticos comunes a cualquier investigación. Países en los cuales hay buenas estadísticas, países en los cuales las estadísticas no son muy buenas. España, por ejemplo, es un caso. Teóricamente tiene muy buenas estadísticas en casi todo, pero en las religiones no es así, porque no se han hecho preguntas sobre religiones, por ejemplo, en los censos, que sí que se hacen en tantos otros países, incluso nuestro vecino de al lado, Portugal, pues tiene preguntas en el censo dedicadas específicamente a determinar la identidad religiosa. Entonces, ¿cuántos hinduistas puede haber en España? Pues dificilísimo de determinar. ¿Y cuántos hay en el mundo? 1.200 millones, dense cuenta que es un número extraordinario. ¿Cómo podemos intentar acercarnos a algún tipo de estadística? Pues aquí les he incluido unos enlaces al PIU. Pinchamos en hindús en este recurso y lo que nos encontramos es un mapa que nos da una idea muy clara de lo que estamos hablando. La idea muy clara, fíjense en ella, fíjense en el mapa, en las partes que están con redondeles coloreados. India, con el 79,5% de la población del país, que estaría identificada con esta religión. Aquí nos da para 2010 973.750.000 hindús, que en inglés, bueno, y también a veces nos encontramos con ese problema, con el problema de cómo denominarlos hinduistas o hindúes. Y es interesante, porque puede haber hinduistas que no sean de la India y, por tanto, difícilmente podremos llamarlos hindúes. Por ejemplo, muchos de los que están asociados al movimiento Hare Krishna que hay por todo el mundo, también en la India, tienen los lugares principales del culto a Krishna, están en la India, ténganlo en cuenta. Pero estos seguidores de Prabhupada, pues, y de la ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, pues son occidentales, son hinduistas, es evidente, siguen los rituales del hinduismo, además el del hinduismo más ortodoxo, dan culto a Krishna como divinidad para ellos suprema, aunque pueda subsumir muchos otros nombres, pero para ellos la divinidad es Krishna, por tanto, bueno, pues indudablemente, pero claro, no son hindúes. Del mismo modo que puede haber pobladores de la India que no podamos denominar los hindúes. No podemos denominar hindú, el actor hindú a un actor que sea pakistaní, por mucho que brille en Bollywood, o un actor hindú a alguien que sea de Cachemira y que, bueno, pues que sea musulmán de Cachemira, lo mismo que en el Pakistán, que sean musulmanes de Pakistán. Entonces, bueno, pues
ya nos encontramos ahí ese juego que, de las palabras que podemos tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Y luego, pues, otros países en los cuales hay muchos hinduistas. El 80,7% de la población del Nepal son hinduistas, 24.170.000, vean que es el otro que nos encontramos. Y si seguimos, pues hay pequeños puntos en los cuales aparecen algunos, el 1,9% de la población de Pakistán, 3.330.000 son hindúes. Lo que tenemos aquí es Bangladesh, pero por la razón que sea no lo vamos a ver, pero también tiene una población de seguidores del hinduismo. Por el tamaño, verán que notable, un poco menos de 3 millones en la India, perdón, en la India, en Sri Lanka, en lo que antes se llamaba Ceilán, 13,6% de la población. Y luego pequeños puntos diseminados por todo el mapa, que nos produce, pues eso, una cantidad del entorno más de 1.000 millones de seguidores en 2010. Por tanto, ahora serían más. Si volvemos hacia atrás, podemos intentar, también utilizando este instrumento, que es el Pew, que es, les voy a pinchar de nuevo y entramos en otra parte. Miren cómo se llama, Pew Templeton Global Religious Futures Project. Es un proyecto de estadística y datos de la religión, bueno, más cosas, pero las religiones. El Pew Research Center tiene intereses diversos, teóricamente es no partidista y no alineado, ¿no? Pero bueno, es un think tank, un contexto de investigación y de pensamiento de los Estados Unidos. Tiene una ventaja respecto a otras estadísticas que podemos utilizar, por ejemplo, las estadísticas que aparecen en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y es que incluye también a la población estadounidense, que en el Departamento de Estado no aparece. En el Departamento de Estado, en los informes que hacen sobre libertad religiosa en el mundo, incluyen datos estadísticos, datos demográfico-estadísticos, pero tienen el hándicap de que no incluyen Estados Unidos, puesto que el Departamento de Estado, ya saben que es el equivalente a un Ministerio de Asuntos Exteriores, por tanto no trata de los temas interiores. Por eso, en vez de lanzarnos a ese instrumento, pues les he lanzado hasta a este Pew, ¿no? Y entonces el Pew, en los temas de religiones, te da también la posibilidad de verlo por países, y hay pequeño informe por cada uno de los países. Entonces, aquí es donde estamos ahora mismo. Vean, countries, países, y nos vamos a buscar India. Y ya respecto de lo que hemos visto antes, en que incluía solo el hinduismo a nivel mundial, a nivel global, aquí incluye los datos de la India. Y nos encontramos, claro, evidentemente, 2010 es el punto que nos da. El resto son proyecciones, a veces proyecciones un poco particulares, pero bueno, si yo pincho aquí me sale 2020, 2030, 2040, 2050, y en algunos casos los del PIU han hecho proyecciones de lo que puede ocurrir en 2050. Fue muy famoso y salió en la prensa a nivel global una proyección que hicieron planteando que los musulmanes iban a ser en 2050 la religión con mayor número de seguidores en el mundo, con un análisis estadístico un poco particular, y es que planteaban que la expansión demográfica de los demás iba a decrecer, pero la de los musulmanes iba a mantener o crecer, cosa que es mucho decir, ¿no? Para pensar un futuro, y además pues nos da una imagen un poco particular, y es que las estadísticas sirven también para
si quieren, entre comillas, hacer la guerra, ¿no? Ténganlo en cuenta. Bueno, aquí lo que nos da es India, ¿no? 79,5% de la población, 973 millones, casi 974 millones estarían en el contexto del hinduismo, pero fíjense que otra minoría, los musulmanes, 176 millones. 176 millones es un número de musulmanes que sería difícil encontrar uniendo la estadística de casi todos los países del entorno árabe. Es decir, si empezamos con Arabia Saudí, Qatar, tal, y tendríamos que meter a Siria, tendríamos que meter a Jordania, tendríamos que meter todo un enorme, incluido casi, en el límite estaría ya meter Egipto, y no llegaríamos a los 176 millones. Bueno, yo creo que con Egipto ni siquiera llegaríamos a los 176 millones. Es decir, un número extraordinario, pero es una minoría, un 14%. Y hay conflictos entre hinduistas y musulmanes en la India. Bueno, esto les he presentado el PIU porque nos puede servir para pensar las estadísticas, aunque siempre con los problemas que tiene cualquier aproximación de este tipo. Pero nos da una idea muy clara. Estamos funcionando con miles de millones de personas. 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas. Probablemente ahora estarán en los 1.200 millones de personas con un rápido aumento. Es una de las religiones que crece y mucho. Subsumo todo lo que viene después de porque lo hemos visto antes, la importancia en Nepal, la importancia en Bangladesh, 13 millones de musulmanes en Bangladesh, el 9% de la población, como ven, bastante más que en Pakistán, que son 3 millones, como vimos antes. Números menores en otros lugares, como Indonesia, Malasia, en las zonas del sudeste, pues Myanmar, Singapur, etcétera. Y bueno, y también otro mundo, que es el hinduismo en América. Canadá, 1,5% de la población, casi medio millón de hinduistas. En la Guayana, el 25% de la población, siendo, como pueden ver, una de las importantes, pero en Surinam es también muy importante, 100.000, el 20% de la población. En Estados Unidos, 1.800.000 que estarían en el entorno de seguidores de esta religión. En el Reino Unido, un poco menos de 1.900.000. En Sudáfrica, 570.000. Si ven, estamos jalonando más o menos el Imperio Británico, y en el entorno del Imperio Británico está también, pues por ejemplo, que aparezcan en las zonas de caribeñas, ¿no? De los Guayanas y todo esto, y por supuesto en todo lo que hemos visto antes. En el caso español, estadísticas muy difíciles, pero, y claro que les hablo desde Canarias, pues desde luego más del 35%, quizá el 40% de los hinduistas que hay en España están en Canarias, con comunidades muy importantes, por ejemplo, la del sur de la isla de Tenerife, pero en ambas islas capitalinas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, hay un número importante, notable de población que además tiene un interés muy claro, es decir, tendemos a pensar el hinduismo como una religión nueva o de inmigrantes, en absoluto. Nosotros hicimos un trabajo sobre minorías religiosas en Canarias, tenemos testificados hinduistas en Canarias desde 1860. Es difícil hablar de inmigrantes con una población que algunos de ellos, algunas de esas familias llevan desde 1860, es decir, llevan más de siglo y casi y medio. ¿Cuántos canarios pueden decir que sus antepasados están en las Islas Canarias desde tanto tiempo atrás? Y curiosamente, no está reflejada esa diversidad religiosa que había desde una época tan antigua. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas,
se planteó como en el caso canario y también en otras zonas, quizá en menor medida en Ceuta y Melilla, ténganlo en cuenta que son comunidades también muy antiguas, pero se planteó como una religión que no se hacía visible, una religión que se mantenía, en cierto modo, en el ámbito de lo familiar y, por tanto, no se encontraba en el ámbito social común. Aunque a nadie se le escapaba, por ejemplo, en Tenerife, en una época en la cual pues no había diversidad religiosa, no la había, pues los hindúes que morían eran quemados por el ritual tradicional de la incineración al aire libre. Y la gente olía los cadáveres cuando se quemaban y eran conscientes en plena época de una sola religión, pues eran conscientes de que había ahí un ritual que era un ritual diferente. Es interesante plantear el hinduismo de esa manera, porque nos da un poco una idea de algunas de las características que todavía son notables en el hinduismo, por ejemplo, en Canarias y en general en el hinduismo en toda España. Y es que rara vez, si son hinduistas de la India, es decir, podríamos llamar un hinduismo étnico, se harán visibles desde el punto de vista de, por ejemplo, lo jurídico. No optan por registrar sus grupos en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y, por tanto, desde el punto de vista jurídico, no se visibilizan como religiones. Una de las comunidades mayores de hinduistas de España, que es la comunidad del sur de Tenerife, se aparece como una asociación cultural, por una parte, y como una asociación de vecinos, por otra, y tiene en algunos de sus rituales se congregan 3.000 o 4.000 personas. Por tanto, es un mundo curioso. Y vamos a dar un paso más, aunque luego hablaremos de este asunto, y es cómo el hinduismo se adapta a las zonas y los territorios, porque en sí mismo tiene una gran adaptación, una capacidad de adaptación. Por ejemplo, es común en muchos de los indios o hindúes o hinduistas que hay en España, son comerciantes, hay muchos en toda la zona mediterránea y en Ceuta y Melilla y en Canarias, por supuesto, y algunos también en Baleares. Son comerciantes y en sus comercios hay imágenes de culto, porque sus dioses actúan como protectores y en particular los dioses que están más cerca de la acción del comercio. Pero no es extraño encontrar al lado de un dios, por ejemplo, un Ganesha, encontrar una representación aquí en Canarias, por ejemplo, de la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Canarias. Y no les resulta en absoluto extraño esa mezcla, porque reconocen el carácter sobrenatural, divino, de la Virgen de Candelaria. Para ellos pueden entenderla como una de las manifestaciones de Devi, de la diosa. O esto nos pasó a nosotros, tuvimos en nuestro grupo de investigación el que en ese momento era vicepresidente de la International Vedanta Society, la Sociedad Internacional del Vedanta, que era un indio de la India, que venía vestido completamente con el vestido además de un bueno, pues un sabio, un santón de la India, ¿no? Un personaje reconocido como maestro espiritual. Y le hicimos un pequeño tour después de que estuviera en seminarios con nosotros y en conferencias. Le hicimos un pequeño tour y lo llevamos a, digamos que dentro de la laguna, el lugar más cargado de sacralidad, que es el Cristo de la Laguna, que es una
una iglesia con una imagen de Cristo, una de las imágenes más antiguas, una imagen muy venerada y muy característica. Y fue entrar en la iglesia y hizo una postración completa. Es decir, se tiró completamente al suelo como si estuviera en un templo hindú, reconociendo en ese Cristo de la Laguna, pues, a su divinidad y orando, pero no solo orando, sino haciendo una postración completa, que además se veía que su cuerpo estaba acostumbrado a hacer esas postraciones, es decir, a tirarse completamente al suelo y alongarse completamente en el suelo en loor de esa divinidad. Entonces, bueno, pues dense cuenta la capacidad que tenían, pues los hijos de los hindúes iban a los colegios de monjas sin el menor problema, o de curas sin el menor problema, asistían a las misas sin el menor problema, decían que incluso, bueno, pues eso venía bien a sus hijos, aunque no fueran católicos, pero les venía bien ir a misa y les venía bien escuchar lo que les podía tener que decir un sacerdote. Esa actitud es una actitud un poco particular, un poco interesante. Interesante también para conectarla con cosas que pueden estar ocurriendo en el mundo actual en la India, que es el gran peso que está tomando una especie de hinduismo reivindicativo nacionalista, una especie de nacional hinduismo que, parecido a ese nacional catolicismo que vivimos, en que se planteaba que no podías ser español si no eras católico, pues había una equivalencia entre español y católico, por tanto, si no eras católico, pues no eras español. Esa era la idea y ese es el planteamiento que había detrás. Y si no eras español, podías ser lo que quisieras, pero si eras español, era católico el camino, católico o anticatólico, o sea, o anticlerical. Pero por eso tanta acción contra específicamente pues los evangélicos y la conversión del catolicismo a las formas de cristianismo evangélico y esas necesidades que tuvieron los evangélicos de enfrentarse a eso, y cuando crearon la Comisión de Defensa Evangélica, todo en pleno franquismo, toda esta acción, ¿por qué? Pues porque esa identificación de católico y español llevaba a que no ser católico, en cierto modo, era una extranjerización. Había detrás una idea de que era extranjero. Y si era extranjero no había problema. Si eras judío, se daba por supuesto que no eras español. Si eras musulmán, se daba por supuesto que no eras español. Y si eras hindú, por supuesto que no eras español y, por tanto, pues los cultos se toleraban. Pues está ocurriendo en la India una especie de nacional hinduismo, que por eso les he hablado de nacional catolicismo, para que la cabeza, la mirada la lancen hacia esa idea de nación-religión. Y ese nacional hinduismo, el modelo ese del hindutva, lo que está planteando es que no puedes ser de la India si no eres hinduista. Por tanto, no puedes ser indio si no eres hindú. Por eso les insistí tanto en cientos de millones de musulmanes en la India. ¿Qué van a hacer con cientos de millones de musulmanes? ¿Matarlos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Expulsarlos? No sé si se dan cuenta el tremendo problema que hay a la hora de pensar de esa manera un hinduismo. Pensarlo como la religión de cualquiera que esté en la India. Todavía se podría llegar a tolerar que hubiese algún budista o que hubiese algún jaina o que hubiese algún sikh, pero desde luego no las religiones venidas de Occidente, no las religiones, no las cristianas tampoco, y entonces hay también acciones, en algunos casos extremadamente violentas, contra poblaciones cristianas y católicos y las diversas formas evangélicas, como lo mismo contra musulmanes, contra religiones venidas del territorio de fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues quédense con esta idea. Y la idea con la que les he querido comenzar es esa idea de que el hinduismo, pues, es un asunto capaz de no civilizarse por una parte y por otra parte de tener unas
formas externas que lleven tan variadas que lleven a pensar si sí o si no es una sola religión. Entonces, es una síntesis que se ha ido produciendo a lo largo de milenios, que no ha tenido un centro a partir del cual se mantuviese se produjese una ortodoxia y, por tanto, pues puede ser extremadamente variado. Entonces, para entrar en este asunto, lo mejor va a ser que nos introduzca Gavin Flood, que es el autor de este libro, El hinduismo. Está publicado en la editorial Akal, pero su anterior edición fue en Cambridge University Press, en la rama española de cuando se puso en marcha Cambridge University Press, en la rama española, que a su vez era una traducción de la gran síntesis sobre el hinduismo que se publicó en Cambridge, en la Cambridge University Press, realizada por Gavin Flood, que un investigador que ha hecho tanto trabajo de campo en la India como es también un teórico, tiene libros también de teoría del estudio de las religiones, es decir, que tiene esa doble formación, pero no es un hindú étnico, no es de la India. Por eso les insisto un poco en que su conocimiento de la India es muy profundo, no es un occidental que directamente está hablando del hinduismo sin conocer nada de esa realidad, sino que él ha estudiado ha estudiado varios de los movimientos, especialmente en el norte de la India, y ha hecho un trabajo de campo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a Flood le criticaron cuando publicó el libro suyo en inglés, el hinduismo, que en inglés es una Introduction to Hinduism, se llama así, Introducción al hinduismo, en España tradujo directamente como el hinduismo. Pues cuando produjo su introducción, muchos criticaron que lo llamase hinduismo en singular. Y, bueno, pues asimiló toda una serie de estas dudas y específicamente para la segunda edición en español, para la que se hizo ya en la editorial Akal, produjo un prólogo específico para la edición española que permite quizá caracterizar este asunto o adentrarnos en este asunto de si religión, si religiones, desde una mirada que evidentemente es una mirada muy conocedora del tema, como es la de Gavin Flood, ¿no? En su prólogo dice lo siguiente, página 7-8. Algunos estudiosos consideran el hinduismo simplemente como una construcción de la época colonial. Es toda esa crítica que se planteó, la crítica del periodo postcolonial a las formas de imaginar, porque en cierto modo es así, de imaginar las religiones o de estudiar las religiones de antes, ¿no? Entonces dice, el hinduismo simplemente como una construcción de la época colonial, la creación de una sola religión, entre comillas, eso de religión, a partir de diversas prácticas culturales proyectadas de forma anacrónica en el pasado. Y dice, aunque sin duda hay algo de cierto en este planteamiento, porque Flood en otros de sus libros es un poco posmoderno también, plantea, otros investigadores han puesto de manifiesto el papel activo que en la formación del hinduismo han desempeñado los propios autores indios con anterioridad al siglo XIX, es decir, con anterioridad a las construcciones coloniales, al peso de la acción colonial. Pero aún así, la constitución del hinduismo como una religión diferenciada no tuvo lugar hasta fechas recientes y está vinculado al desarrollo de la, entre comillas, religión misma como categoría. Han visto que está insertando su planteamiento en un planteamiento que estamos viendo a lo largo del máster en muchos otros contextos, que es el problema de la caracterización del propio término religión. Entonces, dense cuenta como categoría, dense cuenta cómo lo ha introducido. Pero, vuelvo a citarle, utilizar el término hinduismo, entre comillas, con vistas a un pasado más o menos remoto, no está, pues, exento de problemas, lo ha planteado. Sin embargo, y ahí es donde viene la
la construcción adversativa respecto de lo anterior. Sin embargo, a pesar de las dificultades que entraña la aplicación de dicho término a la historia de las religiones indias, puede argumentarse que en el fondo encierra una serie de rasgos compartidos por las distintas tradiciones, como son un modelo ritual común, la adhesión a una estructura social jerárquica, un grupo de textos considerados sagrados y un sistema de valores compartido. Por estas razones resulta coherente hablar de la historia del hinduismo y de la trayectoria histórica general delineada en este libro, que permanece así sin cambios. Entonces, él vuelve a reivindicar hinduismo. Y fíjense cómo lo ha organizado. Lo ha organizado perfectamente. Dice que rasgos compartidos por distintas tradiciones. Entonces está planteando que efectivamente dentro del hinduismo hay distintas tradiciones, pero no hay distintos hinduismos. Se puede hablar de un solo hinduismo. Distintas tradiciones. ¿Y en qué se ve esos rasgos compartidos? Pues en 4 cosas. Modelo ritual común, es decir, unos ritos comunes, un modelo de ritos comunes. Los ritos pueden ser variados, pero digamos que hay un modelo de base en todos ellos que es común. Modelo de ritos comunes, modelo ritual común. Segundo, la adhesión a una estructura social jerárquica, que es la jerarquía que plantea el modelo de Varna, o sea, lo que los occidentales denominamos casta, desde el análisis de Dumont, bueno, no desde mucho antes, porque es un término que introdujeron, si no me equivoco, los portugueses, ¿no? Pero, o que se incluyó por medio del vocabulario portugués, pero quien lo sistematizó más fue este sociólogo especialista en grupos sociales, que es Dumont, en su libro llamado Homo Hierarchicus, por si les interesa, que estudió muy en profundidad el sistema de castas en la India, ¿no? Castas, que bueno, el término que se utiliza es varna, varna quiere decir color, ¿no? Entonces, el segundo es la estructura social jerárquica. El tercero es el grupo de textos considerados sagrados, que hace que se diferencie un hinduista de quien no es hinduista porque acepta ciertos textos que son toda la literatura védica, que por ejemplo los budistas, los jainas y tantos otros no aceptan, a pesar de ser religiones surgidas en la India, ¿no? Y lo cuarto, un sistema de valores compartidos. Los valores compartidos, un sistema que podemos llamar de ética moral que comparten todos ellos y que cuando lo transgreden son conscientes de que están haciendo una transgresión a un sistema de valores que comparten, que es, por ejemplo, lo que hacen los Shaivas, los seguidores de Shiva, cuando se plantean de un modo, su planteamiento es un planteamiento que parece transgresor totalmente, pero es transgresor en un contexto en el que aceptan que lo correcto, la ortodoxia, es actuar así. Ellos están transgrediendo porque están siguiendo el camino de este destructor dentro del modelo ese de Trimurti, de las tres formas de la divinidad, el transgresor, que es el destructor, que es Shiva, frente al creador, que es Brahma, y al conservador, que es el que mantiene, que es Vishnu. Entonces se plantea ese modelo de la Trimurti. Entonces los seguidores de Shiva son contra el propio modelo, pero desde la asunción de los valores del propio modelo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que algunos analistas, al ver los comportamientos de los Shaivas, los comportamientos de los seguidores, de algunos seguidores de Shiva, que son tan contrarios a todo, contrarios a los tabús en relación con la muerte, por ejemplo, y entonces viven en los campos de cremación, duermen al lado de las cenizas de los muertos y de las que nunca son cenizas así por las buenas, no son cenizas como las que salen de un horno crematorio que gasta quemando a cada cuerpo 300 litros de gasoil, no, son cenizas producidas por la combustión del cuerpo por medio de madera. Entonces el cuerpo no está quemado plenamente, sino que quedan huesos, quedan partes duras y se revuelcan en todo eso.
es totalmente contrario al correcto comportamiento, a las normas de comportamiento correctas y de pureza e impureza, pero justamente funcionan como un paso, como una caracterización de que transgreden las normas, pero porque saben que esas son las normas. Entonces, hay un juego que detrás está ese sistema de valores compartidos. Entonces, frente a otras de estas tradiciones, si quieren llamar, bueno, es que claro, de esto que estamos viendo en el mundo oriental, por ejemplo, el confucianismo, en que muchos han planteado esto no es una religión, aquí en este caso no hay duda que es una religión, está llena de dioses, además es una religión cargada en algunos casos, de manifestaciones divinas, aunque algunos piensen que detrás de todas puedan ser manifestaciones, de todas haya una especie de unidad en última instancia, que eso proviene de una época muy antigua, del final del mundo védico. En el final del mundo védico, lo que se llama el Vedanta plantea que todas las manifestaciones, en última instancia, se subsumen en una sola, que sería, lo llaman así, el Brahman, el absoluto. Hay una especie de abstracción de las días anteriores, tendiendo a figurar lo sobrenatural concentrado en un solo enorme poder, que sería el Brahman, ¿no? El absoluto. Entonces, bueno, pues todo este juego que de multiplicidad, por una parte, de muchos dioses, muchos nombres, muchas imágenes, muchos atributos diferentes, pero dioses, pero cultos después de la muerte, ideas de que después de la muerte hay algo. En el hinduismo, evidentemente, todo el ciclo, a partir de por lo menos de cierto momento, toda la idea del ciclo de transmigraciones, de reencarnaciones, y el plantear que hay una sustancia que es inherente a la verdadera esencia del ser humano, que el término en sánscrito es Atman. Atman, bueno, es el término, la palabra, dado que son todo contextos de lenguas indoeuropeas, la palabra está muy cerca de nuestra palabra, que sería alma, ánima, Atman. Atman. El Atman es, digamos, que la parte inmortal del ser humano, que transmigra de un cuerpo a otro hasta que en cierto momento consigue liberarse y unirse, pues por ejemplo, en los modelos Vedanta, en ciertos modelos Vedanta, unirse al Brahman, unirse al absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí no había duda. Esto eran dioses, templos con sacerdotes, en fin, ahí no cabía la posibilidad. El hinduismo, la duda no es si es religión o no es religión, la duda es si es una sola religión o son una multiplicidad de religiones que los occidentales, por comodidad, digamos, comodidad colonial, las juntaron todas en una, ¿no? Entonces, bueno, pues ya han visto lo que dice Flood y cómo lo ve, ¿no? Es una síntesis el hinduismo, es una mezcla de elementos diversos, ¿no? Desde luego, la religión védica final, el nivel Vedanta de la religión védica, con esos modos tan abstractos de expresión, pero que son formas de comentar, de pensar una literatura védica que luego veremos, que luego veremos con un poco rápidamente, una literatura védica que marca el contexto de palabras reveladas, palabras producidas por los dioses, y que los seres humanos acceden a ellas, ¿no? Y que marca pues toda una literatura y sus comentarios, ¿no? Incluye también en esa síntesis toda una serie de elementos de las religiones más antiguas del territorio de la India, muy diversas, muy particularmente. Muchas veces funcionamos con códigos lingüísticos, y entonces nos encontramos que el mundo védico se transmite en una lengua que es el sánscrito, que su nivel más antiguo, justamente en el que están escritos todos estos himnos védicos,
es el sánscrito védico, pero posteriormente hay otras formas de sánscrito que han evolucionado desde el se han transformado desde el védico, ¿no? Entonces, la literatura védica identifica a sus seguidores, que a sí mismos se denominan, y es un endoetnónimo, es decir, una forma propia interna de nombrarse, que se denominan aria, que de ahí vino toda la locura esta de los nazis, de la raza aria y todo eso, porque era la forma más antigua que se conocía de la denominación del endoetnónimo de estos grupos indoeuropeos, que los nazis evidentemente no denominaban indoeuropeos, sino indogermanos, y creían que eran la patria original de todos ellos era Germania, así como, bueno, pues otros más cercanos, digamos, en el acierto, piensan que debían de ser las estepas bueno, el territorio que está, que por una parte permite entender un flujo de inmigración hacia la India y hacia el Irán, y otro flujo de inmigración hacia la zona europea, ¿no? Y por eso, bueno, el nombre indoeuropeos, ¿no? Entonces, lo que tenemos por una parte es, digamos que la base literaria, que está escrita en sánscrito védico, y que marca un grupo lingüístico específico denominados a sí mismos aria. Y luego tenemos otros grupos lingüísticos distintos con otras lenguas, que son los dravídicos, las lenguas dravídicas, y que, como aparecen en la zona de Pakistán y aparecen en el sur de la India, pues es bastante evidente que probablemente estaban situadas en todo el subcontinente indio o en gran parte del subcontinente indio antes de la penetración, si aceptamos la tesis de la penetración indoeuropea de estos, digamos, aria con sus textos en sánscrito, ¿no? Y entonces la inclusión de esas formas en esta síntesis, de las formas que podían tener esas religiones de estos grupos que hablaban esas lenguas dravídicas, ¿no? Y que algunos han conectado directamente con las culturas del Valle del Indo, con las culturas que se desarrollaron y que, desde el punto de vista arqueológico, dos de los grandes lugares fueron Harappa y Mohenjo-Daro. Y entonces, bueno, pues que desgraciadamente es una religión sin palabras, con una escritura, pero una escritura no descifrada, y que más o menos tuvieron su apogeo entre mediados del tercer milenio y la segunda centuria del segundo milenio. Añadir además en esa síntesis diversos cultos populares, que incluyen pues formas, en algunos casos locales, de entender los relatos y las divinidades. La inclusión de divinidades femeninas, un gran número, algunos piensan que debían ser muy comunes entre los dravídicos, pero bueno, también, o entre esta gente por de lenguas dravídicas, pero a partir de cierto momento encontramos un peso enorme de las divinidades femeninas, que no está tan claro en el mundo que nos transmiten los Vedas, ¿no? No está tan claro. Hay divinidades femeninas, la aurora, en fin, toda una serie, pero no es el peso extraordinario, como veremos ahora, que tienen las divinidades femeninas en el hinduismo. Luego, todo un juego de tradiciones de la renuncia que aparece a partir de cierto momento. De hecho, desde por lo menos, los Aranyaka, que son unos comentarios a los Vedas más antiguos, unos comentarios que estaban pensados para la gente que había decidido renunciar y vivir en el bosque, que es lo que quiere decir Aranyaka, textos del bosque, ¿no? Vivir en el bosque apartados, es decir, las tradiciones de la renuncia, la ascética y la mística esta, que se incluye como un elemento que además simbólicamente es muy importante dentro del hinduismo, incluso hasta en las formas de entender la vida. En el hinduismo está la posibilidad de la renuncia, o en toda tu vida o en un momento final de tu vida optar por la renuncia, es decir, optar por intentar salir del ciclo de reencarnaciones por medio de
renunciar y liberarte. Ese sería Y luego, claro, también es muy importante en el surgimiento del hinduismo como síntesis las críticas que surgieron del budismo, del jainismo y de otros grupos también, de los modelos ateos de entender la vida que existieron en la India en el primer milenio antes de la era, pues todos esos también fueron un revulsivo enorme para producir esta síntesis nueva, que es una síntesis abierta a cualquiera. Por eso el hinduismo es un universalismo, es teóricamente una religión para todos. Y por eso es curioso que haya un nacional hinduismo que diga que solamente pueden ser hinduistas los de la India, y hacen una especie de equiparación hindú-hinduista, ¿no? No es, desde mi punto de vista, en absoluto correcto, porque en el hinduismo hay un mensaje universalista. Si no, no tendría sentido los Hare Krishna. Los Hare Krishna entonces serían una especie de exabrupto del propio sistema. Sería algo imposible. Sería como... bueno, pues como unos judíos que no fueran reconocidos como tales judíos, pero en el judaísmo es una religión nacional. En cambio, el hinduismo está abierto a cualquiera, aunque tenga unas tendencias nacionales fuertes. Y ahí hay un juego en estas clasificaciones que estamos viendo, hay un juego en el cual nos encontramos que el hinduismo es una religión universal, pero tiene una gran fuerza de lo nacional. ¿Por qué? Pues porque estos números que hemos visto antes, de los 1.200 millones de hinduistas que hay en el mundo, resulta que pues el 90 y algo y 90 y mucho por ciento están en el territorio de la Unión India. Entonces, bueno, pues esos problemas que a veces tenemos con las clasificaciones y que en este caso pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque cuando se plantea ese nacional hinduismo del cual les he hablado antes, ese modelo de hindutva, cuando se plantea así, hindutva, cuando se plantea de esa manera, no es algo... ¿Y por qué tiene tanta gente que lo siga? Incluso hasta en el poder ahora mismo en la India. Pues porque cabe la posibilidad de que en el propio modelo lo potencie, en cierto modo, en mayor medida que otros modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues quédense con esa idea. Una multiplicidad de vías, una amalgama de modelos y de modos de entender la religión que se va diferenciando de lo que había antes, cuando, pues hacia los siglos IV, III antes de la era. Ahí es cuando empieza a construir esta línea que ha llevado a un enorme éxito. Tengan en cuenta que partíamos de una India en que la religión principal era el budismo. Una India en estas épocas del cambio de era en que la religión principal desde el emperador Ashoka era el budismo. Y de repente el hinduismo consigue algo curioso e interesante, y es que desaparezca entre el hinduismo y la acción de los musulmanes, que arrasaron con todos los centros de los grandes monasterios y los centros de enseñanza budistas del norte de la India. Lo que perdura es, curiosamente, y lo que tiene más fortaleza es el hinduismo, probablemente porque estaba mucho más adaptado a lo local. Efectivamente era universal, cualquiera puede ser hinduista, y hay hinduistas en Sri Lanka, y hay hinduistas en Indonesia, y hay hinduistas en los Estados Unidos, y hay hinduistas en España que no son hindúes de origen, que no son étnicamente asociables a poblaciones venidas de la India en algún momento. Pero detrás hay esa
fuerza, como les digo, del peso este de lo local. Probablemente el hinduismo estaba más adaptado a lo local que el budismo, que era demasiado global probablemente. Y entonces fue mucho más capaz de resistir la acción de entrada de musulmanes y el reino, imperios, como fue, por ejemplo, el Imperio Mogol, la acción del Imperio Mogol en toda esta zona, que debilitó hasta la desaparición al budismo en el territorio de la India. En cambio, no hizo lo mismo con el hinduismo, ¿no? Bueno, siguiente paso en el intento de explicación. La identificación hinduista. ¿Cómo se identifica alguien como hinduista? ¿Qué hace para que se le reconozca como hinduista? Bueno, pues los puntos de relación que nos permiten diferenciar inclusión y exclusión en el hinduismo, digamos que tienen tres elementos clave, ¿no? Que son los que permiten diferenciar quienes... es que es difícil, la palabra es astika, quienes siguen una tradición, podríamos decir, hablando en palabras de Flood, quienes siguen una tradición común o quienes no la siguen. También podríamos decir ortodoxos frente a heterodoxos, podríamos a lo mejor traducir eso. Astika frente a Nastika. ¿Quiénes son Nastika? Pues, por ejemplo, y a pesar de haber surgido en la India, pues budistas o jainas son Nastika, o Sikhs son Nastika, porque no reconocen los tres elementos que son clave: Veda, Dharma y Varna. Veda, la literatura védica y sus extensiones; Dharma, la ley tradicional que se encuentra reflejada en los tratados de Dharma; y Varna, la casta, la clase, el color, como quieran llamarle, estos tres elementos. Los budistas son Nastika porque no aceptan la literatura védica como literatura sagrada. Sí tienen un concepto fundamental para ellos, que es Dharma, pero entienden el Dharma de una manera diferente a como se entiende en el hinduismo. Y desde luego no le dan importancia a los tratados de Dharma del hinduismo, por ejemplo, las leyes de Manu, el Manava Dharma Shastra, que es como se llama, a las denominadas leyes de Manu no le dan ninguna importancia, cuando para los hinduistas son un elemento fundamental porque ahí está marcado el correcto comportamiento y el correcto Dharma, ¿no? Y Varna, por supuesto, los budistas no reconocen las diferencias de castas y no lo aceptan. Lo mismo ocurre con los jainas. ¿Por qué les insisto en budistas y en jainas? Pues porque son religiones que surgen en el entorno del siglo VI, siglo V antes de la era. Y por tanto son milenarias y hay un enfrentamiento milenario, incluso antes de que el propio hinduismo se convierta en esta religión universal, pues hay un enfrentamiento y un choque milenario entre casi un movimiento del tablero, ¿no?, que producen budistas y jainas en una época tan antigua y que plantean la duda respecto de lo que hay, estos tres elementos que son, como les digo, fundamentales. ¿Qué elementos son? Pues Veda. Primero vamos a pasar a ver la literatura védica y sus extensiones. La literatura védica, que son toda una serie de libros sagrados que son tenidos por libros sagrados todavía en la actualidad en el hinduismo, aunque en muchos casos no se siga lo que aparece allí. Pero si queremos utilizar un símil, es algo parecido a... por ejemplo, las leyes de la dieta, tal y como la correcta dieta, tal y como aparece, por ejemplo, en el libro del Levítico, capítulo 11, que dice lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Los animales con pezuña partida y tal y que cual, rumiantes, etcétera, etcétera. Los que salen del mar y tienen que tener aletas y escamas, si no, no se pueden comer, todo eso. Los cristianos
reconocen el Antiguo Testamento como un libro sagrado, pero no siguen al pie de la letra, como sí hacen los judíos ortodoxos, el Levítico 11, salvo algunos cristianos, pues, por ejemplo, los adventistas y algunos otros que sí siguen la forma esta, las reglas dietéticas de la kashrut del judaísmo. Pero bueno, pues algo parecido ocurre con esto. Los Vedas, este mundo védico, este mundo de textos védicos, se ve como un mundo aceptado como revelación, Suruti, revelado, frente a Smriti, que sería textos tradicionales, pero Suruti son textos revelados, se ven como revelación de las divinidades a los sabios, a los rishis, a los sabios que escucharon esa revelación y que se plasman en los 4 Vedas. El más antiguo, el Rig Veda, que es, bueno, materializado, tiene siglo XIII hasta el siglo VIII en que se construye este texto, Yajurveda, más reciente, Samaveda, más reciente, Atharvaveda, el más reciente aún, ¿no? Y la literatura védica, los comentarios a los Vedas, los Brahmana, que son los comentarios más antiguos, los Aranyaka, que les he citado antes, especialmente pensados para los ascetas que van que tienen una vida retirada en el bosque, las Upanishad, que son los textos cada vez más, el mundo upanishádico es cada vez más abstracto, entran a funcionar abstracciones, y los muy diversos sutras, es decir, tratados, ¿no? Y quizá el más famoso es el de Patanjali, del Yoga Sutra, el libro del yoga o los tratados sobre el yoga de Patanjali. Entonces, este mundo es la literatura védica, que creen que es literatura revelada y desarrollos, comentarios a esa literatura revelada. Luego, ¿qué nos encontramos? Pues que a pesar de todo, a pesar de estos lazos comunes, y ahí es de lo que proviene también las dudas respecto de si es una religión o son muchas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay unas grandes diferencias entre unas personas y otras. También porque no hay una jerarquía que unifique, como puede ser la jerarquía que unifica en el catolicismo. No lo hay, no hay una jerarquía que determine la ortodoxia respecto de la heterodoxia como tal, salvo lo que hemos visto antes, los 3 elementos estos de Veda, Dharma y Varna, ¿no? Es una religión de lo social, lo que decía antes Flood, una religión de lo social que se potencia la cohesión por medio de los rituales, por medio de ordenar el papel de cada cual en cada momento, por medio de la acción ritual también, las ceremonias, los ritos de paso, los ritos que jalonan el año, los ritos que jalonan la vida de las personas, los ritos que se construyen como una acción social compartida. Entonces, ese elemento. Y cualquiera que sea hinduista reconoce la sacralidad de esos rituales y busca esa sacralidad además. Es decir, que, por ejemplo, un budista no encuentra sacralidad en ese tipo de rituales, en cambio, sí en el hinduismo. Tenga en cuenta también esa apertura enorme del hinduismo para reconocer la sacralidad por todas partes que antes estamos viendo. Claro, pero ¿qué ocurre? Que el hinduismo también tiende a ser extremadamente respetuoso con los momentos también en las personas, ¿no? Produce distintas visiones del mundo dependiendo de la edad, dependiendo de la posición, lo que podríamos, si quieren, llamar casta, de dónde están, ¿no? Y así se produce pues una forma de entender la vida del ser humano que se divide en 4 momentos, lo que se llaman los srama, 4 momentos: brahmacharya, garhastya, vanaprastya y sannyasa, en que teóricamente
todo, claro, es un modelo de castas, es decir, todo varón de casta alta, es decir, de un brahman o un de casta satrilla, bueno, y en general quienes están en la parte superior del sistema, que en esa idea que en algunos casos se transmite del sistema pensado como un gran ser humano, un macrántropo, un gran ser humano, entonces serían la cabeza y los brazos del ser humano. La cabeza serían los brahmanes, pensamiento, los brazos, la fuerza serían los satra, la casta de los gobernantes, guerreros, etcétera. La siguiente parte del cuerpo serían los comerciantes, agricultores, en fin, todo eso, bueno, y los siervos, el final, ¿no? Las otras partes, piernas, etcétera, ¿no? Entonces, los que están arriba, pues sí que se reconoce en ellos que este es un camino que comienza con la brahmacharya, que es cuando el joven o el niño estudia con un maestro. ¿Estudia qué? La religión con un maestro. Brahmacharya se asocia con castidad, es decir, antes de poner en marcha el matrimonio y todo lo que simboliza el matrimonio, que es uno de los elementos o valores característicos del ser humano en el hinduismo, que debe de desarrollar, salvo que opte por la renuncia, debe de desarrollar, que es lo que tiene que ver con la reproducción. El mundo en el término que se utiliza es kama. Kama respecto a artha, que es la fuerza, y respecto a dharma, que es en fin, digamos, las leyes sagradas o el comportamiento sagrado, ¿no? Y lo más que está más en la línea de lo sagrado. Dharma, artha y kama, las tres fuerzas, ¿no? Entonces, una de las fuerzas es kama, pero en brahmacharya, kama se quita de en medio y se dedica a dharma principalmente. Dharma es la clave en brahmacharya. Estudio de los textos, conocimiento de los textos, que claro, es el modelo ideal de los llamados dos veces nacidos, en fin, las castas altas, ¿no? Entonces, brahmacharya, estudio bajo la supervisión de un maestro. Cabe la posibilidad de que no quieras seguir y quieras vivir en ese estado y pases directamente a la renuncia, al cuarto estado, la renuncia, la sannyasa, la renuncia completa. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de renunciantes que directamente han renunciado, por ejemplo, a este mundo de artha y kama, del placer y la reproducción. El placer es fundamental en el contexto de la reproducción social. Todo hinduista, dentro de su, salvo que renuncie, todo hinduista, uno de sus elementos que se plantea en su vida es que tiene que legar a la siguiente generación, a sus hijos, lo que le transmitieron sus padres, ese procedimiento. ¿Cuándo se lega eso? Pues en la fase de la garjastia, que es tomar el mando, digamos, de la familia, si son negocios o lo que fuera, es decir, si son negocios y todo eso tiene que ver con artha también, con lo externo, con la fuerza, ¿no? Y kama, que tiene que ver con el placer, pero el placer relacionado con la reproducción y relacionado con el mantenimiento el linaje, podríamos decir. Entonces, no sé si se dan cuenta lo que antes decía Flood, esa importancia también de una serie de valores que son valores que construyen una línea colectiva de correcta posición de cada cual en el momento que corresponde, ¿no? El siguiente paso es que a veces se dice cuando en tus rodillas estén los hijos de tus hijos y en tus sienes el cabello empiece a blanquear o sea blanco, retírate. Y es el siguiente paso, la vanaprastia, el retiro, que es volver
a la vida de familia, pero una vida de familia en que ya no es el trabajo la clave, sino, en cierto modo, el trabajo se deja, son negocios o lo que fuera, se deja en manos de los hijos y que a su vez se entran en el ciclo de reproducción y todo esto, y pues un apartamiento, pero ese apartamiento todavía mantiene, pues por ejemplo, el fuego del hogar. El fuego es fundamental, es una divinidad en el hinduismo, el fuego es fundamental. Entonces, en todo este contexto está la idea también de el fuego como fuerza de lo reproductivo, pero también de lo poderoso, también de todo esto. Entonces, en la familia, pues en la fase de vanaprastia, cuando se aparta de la vida, digamos que común, ¿no? Pues es una retracción para ir preparándose para el fin, ¿no? Pero sí hay una siguiente fase posible, que es la samyasa, que es ya la renuncia completa, renuncia al fuego, se plantea así también, ¿no? Como la renuncia al fuego. La renuncia al fuego quiere decir que renuncias a cocinar, renuncias a comer algo que no sea lo que te den otros. Entonces, es la renuncia a la familia, realmente también en la sanyasa, es una renuncia a todos los lazos sociales. Y en muchos casos, ¿qué es lo que hacen? Pues se marchan a un retiro, a retiros o a peregrinaciones, a asuntos de este tipo, renuncia. Claro, son pocos los que dan el paso ese de la sanyasa, pero como la población india es tan enorme, pues en algunos de los rituales estos en los cuales aparecen los renunciantes, aparecen miles y cientos de miles de renunciantes. Entonces, bueno, pues este juego que les digo de los asrama, los momentos posibles de la vida, ¿no? Que son diferentes también si eres varón o eres mujer, pero también si eres mujer, una de las salidas era la renuncia. Si no quieres la vida de familia, etcétera, siempre ha habido mujeres renunciantes, siempre ha habido ese paso de apartarse de el camino común o trillado por el que se te espera que sigas, ¿no? También la ubicación de cada cual, tal y como dentro del modelo, tal y como lo exponen los tratados religiosos legales. En fin, la enseñanza de la ley, el Dharma Sastra, que los tratados de Dharma, ¿no? Y particularmente el código, las leyes de Manu, ¿no? Que fue redactado en el contexto del cambio de era, atribuido míticamente o legendariamente a Manu, el ancestro de todos los seres humanos que se salvó del diluvio, este Manu, y que dictó las normas de comportamiento. Entonces, bueno, pues ahí está marcando la forma de comportarse de cada cual, su adharma, el dharma propio, la regla de comportamiento personal, y cada uno tiene una regla de comportamiento distinta dependiendo de dónde esté. No es lo mismo el swadharma de alguien que está en Garhastia que el swadharma de alguien que está en otros contextos. No es lo mismo el swadharma de las mujeres que de los varones, no es lo mismo el swadharma del rey y que de alguno de sus súbditos, no es lo mismo el swadharma de la reina que de una mujer del pueblo, ¿no? Y así funciona. No es lo mismo el swadharma de un brahman, que es mucho más estricto en el comportamiento, en la dieta, lo que come, cómo come, etcétera, que en el resto. No es lo mismo los jóvenes, los ancianos, etcétera, ¿no? Y ahí se construye pues todo una amalgama de comportamientos de la vida diaria, podríamos llamarlo si quieren reglas éticas o reglas si quieren llamarlo morales, reglas morales entendido moral como mores, es decir, reglas de comportamiento que determinan, pues en algunos casos, asuntos extremos como, por ejemplo, y claro, estoy indicando que hay un peso muy, muy fuerte de la subalternización de algunos grupos y algunos grupos o directamente, por ejemplo, la subalternización de las mujeres. Las mujeres están en una posición subalterna, bueno, como en tantas otras culturas.
pero en este caso una posición subalterna que puede llegar incluso a plasmarse en un ritual tremendo como es el ritual de Sati, que es la... no sé cómo llamarlo, suicidio de la mujer en la pira funeraria de su marido. Tiene la idea de que su marido es tiene una posición tan extraordinaria que es casi como si fuera un dios para ella. Y al morir, pues, se inmola cómo, y entonces siempre hay en todos estos tratados y en todos estos textos religiosos hay detrás modelos, y está el modelo de Sati, la diosa Sati, que se inmoló para que la sociedad humana pudiese se pudiese mantener. Se inmoló y su cuerpo despedazado se dividió en 51 pedazos que cayeron en distintos lugares de la India, ¿no? Y que se convertirá en el lugar, cada uno de esos puntos se convertirá en un lugar de peregrinación para los seguidores y las seguidoras de la diosa. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Pues el que como Sati, la diosa, hizo, así la mujer en el ritual llamado Sati se deja morir en la pira funeraria de su marido, porque, bueno, pues, en fin, no sé si ven detrás toda la construcción de subalternización que hay de unos y de otros, también esa subalternización que sitúa en el modelo Varna, en el modelo de las castas, sitúa a toda una serie de gente fuera de las castas por razones religiosas, los llamados pan, fuera de las castas, y cómo se ven, cómo se ve. No se ve la sensibilidad social, es una sensibilidad diferente en algunos casos. ¿Por qué? Pues porque la religión, en un relato imaginario que se construye alrededor de las reencarnaciones, a su vez asimiladas a un buen comportamiento en una vida que te da una mejor reencarnación en la siguiente, por tanto, lo que es el karma, las acciones, karma quiere decir acción, ¿no? Las acciones que producen un resultado que no se plasma en la vida presente, sino que puede plasmar, o sí se plasma, pero también puede plasmarse en la vida futura. Y el karma determina una reencarnación de un tipo o de otro. Y entonces, si eres paria, es que has tenido muy mal karma y has sido muy inadecuados tus comportamientos en una vida anterior. Entonces, no sé si se dan cuenta cómo funciona como una especie de sedativo social, pero a su vez como una especie de control social tremendo, por control hacia las mujeres, control hacia los de las castas subalternas respecto de los que están en castas superiores, y todo eso únanlo a la India contemporánea y entonces, pues, en algunos casos se plantean serios problemas. Porque, claro, la mayor democracia del mundo, como es la India, se enfrenta con un choque que podemos encontrar entre este modelo de castas que algunos defienden a ultranza, cada vez menos también es verdad, que defienden a ultranza y que hace que la subalternización se plantee casi como una sustancia, ese karma pegado al cuerpo como una sustancia que hace que el que está en esa situación subalterna está ahí porque se lo ha merecido, ¿no? Y, por tanto, no se tiene que tener ninguna compasión. Este asunto, claro, únanlo a la gran democracia que es la India, en la cual en algunos de los estados gobiernan gobernadores que son de casta paria, que son dalits, o sea, parias. También hay que pensar, y hay un movimiento budista en la India que proviene de un miembro de esta casta de los Dalit, de los descastados o de los parias, que fue el doctor Ambedkar, que planteó que no le era satisfactorio el modelo del hinduismo, para alguien de su casta no le era satisfactorio porque le subalternizaba de un modo terrible, y entonces estuvo buscando qué religión podría serle adecuada,
y encontró que el budismo podía serle adecuada, porque era una religión de la India que renunciaba, que había justamente desde el principio puesto en duda el modelo de castas y por tanto que les podía servir, y hay ahora mismo millones, no muchos, ¿no? Pero no recuerdo bien, pero por lo menos habrá 6 o 7 o quizá más millones de seguidores del budismo Ambedkar. De hecho, en España hay un grupo registrado en el Ministerio de Justicia como grupo religioso que son seguidores de Ambedkar también en España, ¿no? Entonces, bueno, pues este asunto que tiene que ver con las reglas de comportamiento y la posición de cada cual dependiendo de si es tal o cual mujer, joven, brahman o paria, ¿no? Y como siempre, pues las escapadas tradicionales y también actuales a estos lazos de lo social, que son la renuncia, ¿no? La renuncia ha sido uno de los caminos, ¿no? Pero curiosamente la renuncia es como una escapatoria, pero por otra parte se convierte en un ideal. La sannyasa, la renuncia, se convierte en un ideal a pesar de plantear una marginalización, ¿no? Pero se ve así, ¿no? Como un ideal, maximizando el valor de esa gente que renuncia. Por ejemplo, en las grandes peregrinaciones. Me van a permitir que avance un poco, pero para que vean algunos ejemplos de estas grandes peregrinaciones. En la India la India es un mundo peregrino y el hinduismo es un gran creador de peregrinaciones. También el budismo en su origen también tenía y en su desarrollo tenía las peregrinaciones eran muy importantes, ¿no? Cuando el budismo estaba entroncado en el norte de la India, en los grandes monasterios, había peregrinaciones y todavía las hay a los lugares, altos lugares de la vida de Buda. Pero en este caso es tremendo. O sea, ya les digo, hay peregrinaciones de un número extraordinario. Quizá las más famosas son las Kumbh Mela. Las Kumbh Mela que son 4 sedes en un ciclo de 12 años que tienen que ver con los ritmos de ciertos planetas, ¿no? Entonces, para que vean un poco el Maha Kumbh Mela, el gran Kumbh Mela que se produce en bueno, lo que cada vez se llama más Prayag, aunque el nombre era tienen un nombre indio y un nombre, digamos que mogol, ¿no? Allahabad, pues aquí ven cuántos hubo. Pues en el del 2001, que se hizo más o menos un recuento, se calculó que en la fase más principal del Kumbh Mela o de la Kumbh Mela, las 3 semanas principales hubo 70 millones de peregrinos, de participantes. En las peregrinaciones en la India, casi todas ellas terminan en un baño en los ríos. Los ríos son divinidades, además son la Ganga, el Ganges, son divinidades femeninas, ¿no? O la Yamuna, y Prayag o Allahabad está justamente en la confluencia de la Yamuna y la Ganga, o sea, dos grandes divinidades purificadoras como son estos 2 grandes ríos, ¿no? Entonces, bueno, 70 millones. Y los que ven en primera fila son los renunciantes, que algunos renuncian incluso a estar vestidos. No les he puesto aquí las fotos de los desnudos, pero hay toda una serie de renunciantes que renuncian absolutamente como si fueran los Digambara del Jaina, que van completamente desnudos y no tienen absolutamente nada, pues algunos de estos grandes renunciantes no renuncian incluso a la propia vestimenta y van completamente desnudos, ¿no? Aquí ven las 4 Kumbh Mela, la de Prayag, la de Hardwar, que será la que se produzca en el 2021, entre el 14 de enero y el 27 de abril del 2021 se producirá la Kumbh Mela de Hardwar, la de Nasik y la de Ujjain. Entonces les he traído algunas fotos para que un poco vean este mundo de la purificación y de este extraordinario valor que tienen los renunciantes y el ideal de la renuncia en el mundo de la India.
la renuncia como paso previo a salir del ciclo de reencarnaciones y salir de ese mundo, de esa rueda que gira permanentemente el mundo fenoménico, ¿no? de la samsara, que está sometido a esa magia general que a los seres humanos los tiene dando vueltas, pero claro, dando vueltas en los de eones, que están tan lejos de las ideas del tiempo que, por ejemplo, se transmiten en las tradiciones abrahámicas, ¿no? De eones, de millones y millones y millones de años. Tanto es así que en algunos casos pues, se plantea que sí que has sido en algún momento hijo de tu padre y esposo y madre y todo. Es decir, que has pasado por todo y en una senda en que, y por eso está tan valorizada, en que el paso perfecto sería la liberación y esto que les digo, ¿no? Claro, escapatorias, la renuncia desde siempre, escapatorias, la modernización, la caracterización de la India como lo que les decía antes, la mayor democracia del mundo, con leyes contrarias a la discriminación, a pesar de que esté basada en los tratados de Dharma, la discriminación, con el pleno acceso a derechos de intocables, de parias, de estos llamados Dalit, parias o intocables. Intocables se les decía porque no los podías tocar y un brahman menos, es decir, no podías ni acercarte y si podías ni siquiera verlos, es decir, estaban invisibilizados completamente, vivían fuera de las ciudades, en zonas totalmente marginales, ni siquiera con casas, con construcciones estables, en fin, un mundo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, claro, la modernidad ha transformado todo esto. Y la posibilidad de múltiples caminos, ¿no? que hay en este mundo, ¿no? Bueno, concentrándonos en bajando a las formas que encontramos dentro del hinduismo, pues encontramos 3, 4 grupos principales, podríamos decir, dentro de esa enorme variedad que caracteriza al hinduismo. Encontramos 3 o 4 grupos principales. Ahora les digo los 3 y el cuarto, ¿no? Los 3 son el mayoritario, que es el que se denomina Vaishnavismo, o se está centrado en Vishnu como la divinidad que se adora principalmente. Es la forma más ortodoxa del hinduismo. Los Hare Krishna, por ejemplo, son Vaishnavas. Los Hare Krishna están en este contexto tan ortodoxo de entender la vida y el papel de la religión en los actos del día a día, ¿no? Luego están los seguidores de Shiva, los Shaivas, el Shaivismo, que tiende a caminos mucho menos ortodoxos, puede tender a caminos mucho menos ortodoxos, puede tender a prácticas de transgresión, prácticas diferentes, extrañas, que parece que no sean hinduistas o que justamente sean anti-hinduistas, pero ya les he dicho antes, es una transgresión que acepta que acepta que está transgrediendo y por tanto que acepta los parámetros. No los tiene en cuenta, pero por razones del peso de esa opción transgresora, de que tiene una utilidad la transgresión. La transgresión es acercarse más a Shiva, que a Shiva es transgresor. Shiva es el destructor de los mundos. Shiva puede ser ni macho ni hembra, es decir, puede tener los dos atributos en su mismo cuerpo, mitad del cuerpo mujer, mitad del cuerpo varón. Puede ser completamente aniquilador de sus seguidores y en esa aniquilación les lleva a la liberación. Entonces, bueno, pues ya ven las características de la opción Shaiva, que es menos, tiene seguidores, también porque tiene unos niveles de exigencia un poco diferentes, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama el Shaktismo, los seguidores de la Shakti. La Shakti es la diosa o la fuerza
sobrenatural de carácter femenino, ¿no? La religión de la diosa, que la religión de la diosa pues tiene en la India unas manifestaciones extraordinarias, en mayor medida probablemente que en cualquier otro ámbito del mundo. Devi se la denomina, Shakti también, pero Devi, la diosa. Devi es el término genérico. La palabra es el femenino de Deva, que sería el dios, la raíz indoeuropea, Devi, diosa. Es decir, es la misma raíz indoeuropea. Sirve para nombrar a cualquier diosa, pero sirve también para nombrar a la divinización del principio femenino. Y tiene cultos por toda la India, además en formas y denominaciones diferentes. Es decir, a la diosa, a la Devi, se la puede ver como Durga, porque es la que tienen ustedes aquí. Durga es una divinidad, la de difícil acceso, es decir, Durga. Durga es la pareja, la Shakti, por eso le llamamos Shaktismo a esta forma de culto centrado en la diosa, la Shakti, es decir, la fuerza femenina que tiene su equivalente masculino en Shiva. Entonces, ya ven, si Shiva es un destructor, pues Durga también tiene esos valores destructores. Cabalga, como pueden ver en la imagen, cabalga un tigre y tiene en la mano el tridente, lo mismo que tiene, que caracteriza a Shiva. Los cultos a Durga son tremendos. Eliade, por ejemplo, hizo una descripción de el culto a Durga en el norte donde él estaba en ese momento, el Durga Puja, que estuvo él viéndolo y viviéndolo, y todos esas caracterizaciones tan extraordinarias que plantea en torno a Durga. Otra es Lakshmi. Así como Durga es Shiva, Lakshmi es Vishnu, es la diosa de la belleza. Nace de la espuma del mar, como en los relatos de griegos nace Afrodita, ¿no? Es la diosa de la abundancia y de la fortuna, aquí la ven representada. Pero hay muchas más. Por ejemplo, esta que tienen ustedes aquí representada tocando el instrumento musical es Sarasvati, que es lo mismo que hemos visto antes con Durga y Shiva, es con Brahma, es la diosa del conocimiento, de la palabra, de la música. Pero hay muchas otras, porque Brahma puede asociarse a Sarasvati, pero puede asociarse también a Savitri, que es la madre de los 4 Vedas y de los 2 veces nacidos, es decir, las castas altas de la India. Maya, antes les hablaba, la palabra Maya es la misma raíz que nuestra palabra magia, ¿no? Maya es una de las formas que se puede representar el principio femenino asociado al Brahman. Al Brahman, no a Brahma. Al Brahman, es decir, al absoluto. Maya se presenta con 2 aspectos, que es la ignorancia y el conocimiento. ¿Qué palabras se utilizan? Pues detrás, conocimientos es vidya. Bueno, como utilizamos el vídeo, pues sabemos, intuimos cuál es la raíz de vidya. Tiene que ver con videre, ver. Vidya, ver. Los que ven, y Maya te puede permitir que veas. Maya es una divinidad que te enlaza en un mundo mágico en que no ves lo que tienes que ver, salvo que ella te lo quiera enseñar. Entonces, la vidya, el conocimiento, proviene de que el velo de Maya se abre y puedes mirar a través. Así como normalmente estás en la ignorancia, en la avidya. Avidya es ceguera, avidya, no ver. La ceguera porque estás ciego o ciega por este velo que
que te coloca maya y que te impide darte cuenta de lo que hay, que es el absoluto, el Brahman, ¿no? Entonces, estos juegos, ¿no? Si se dan cuenta que detrás de figuras que parecen un complejo politeísmo también puede haber unas abstracciones y se puede analizar desde un modo extremadamente abstracto, como pueden ver, ¿no? O Kali, otra de las materializaciones o de las formas en que se imagina la Shakti de Shiva, las formas aún más terribles de la Shakti de Shiva. Lo mismo que el Shiva más terrible es oscuro, la Shakti más terrible de Shiva asociada con Shiva o Shiva con la Shakti, porque depende de que si eres Shakta, estimas que la fuerza principal es la femenina y la fuerza secundaria es la masculina. La fuerza clave estaría en el principio femenino. Entonces, en este caso estamos viendo la pareja Shiva-Kali, y Kali es negra, lo mismo que en esa materialización de Shiva es negro, ¿no? Es la energía primordial, es destructora de la ignorancia también, de la avidia. Te destruye. ¿Y cómo se la representa? Pues con cabezas cortadas, decapita a sus seguidores, pero al decapitarlos transforma su mirada. Ven, aunque sea sin cabeza, ven, ¿no? Entonces, estas imágenes, tremendas imágenes sangrientas de esta divinidad tan oscura, que lleva unos cinturones con brazos cortados, lleva collares con cabezas de sus seguidores, con un tremendo cuchillo ensangrentado en una de las manos y el tridente de Shiva en la otra. Destruye la ignorancia y exige el sacrificio de animales. En el templo, el Kaligat de Kolkata, de Calcuta, el Kaligat de esa ciudad, los sacrificios sistemáticos de cabras a la diosa Kali, ¿no? Y bueno, pues tantas otras, ¿no? Parvati, por ejemplo, otra de las parejas de Shiva, que representa a la riqueza de la naturaleza, pero hay muchas, aquí les he puesto unas cuantas, y el culto que se les da a ella y a todos los dioses. La idea de que las divinidades en el contexto del culto bajan a la estatua de culto y entran en la estatua de culto. Y por tanto, pues el culto consiste, lo que se llama la puya, consiste en alimentar a la imagen, pasearla en procesión, adorarla y también despedirla. Y puede haber un culto diario que despierta, alimenta, etcétera, a la imagen de culto entendida como una materialización de la propia divinidad. Y bien, pues, ¿cuál sería, después del Shaktismo, el otro cuarto modelo, ¿no? ¿Cuál sería? Pues el que determina el fuerte impacto de la modernidad y una transformación de los modelos de entender esta religión. La modernidad, el mundo colonial, llevó a que la mirada desde la multiplicidad de dioses, es decir, lo que podríamos llamar esa mirada politeísta, estuviese muy mal vista. Y nos encontramos con justamente una serie de personajes que son claves en la transformación de lo que de ciertas formas de transmitir el hinduismo, que a su vez encuentran sus raíces en el mundo del final de los Vedas, que hemos visto antes, el mundo del Vedanta. El mundo del Vedanta en el cual
pues lo que eran multiplicidad de dioses que aparecían en los textos védicos. Los dioses principales en los textos védicos eran Agni, el fuego, como dios, Soma, el sacrificio divinizado, que a su vez pues, producía el éxtasis, en fin, toda una serie de divinidades, todas ellas en ese pensamiento cada vez más abstracto del mundo védico final, del Vedanta, se concentran en el Brahman, el absoluto, o lo absoluto, si quieren llamarlo así, en lo absoluto. Entonces, muchos de estos pensadores de la modernidad dicen, pero si la primera forma más monoteísta la produjimos los propios hindúes antes que ninguno de ellos, por lo menos ese es el planteamiento que tienen. Entonces nos encontramos a un personaje como Ram Mohan Roy, fíjense que muere en 1833, que funda el Brahmo Samaj antipoliteísta, con una idea monoteísta del Vedanta, centrado en el Brahman. El Dios es uno y es el Brahman, ¿no? Y se le venera por medio de la razón. Y por tanto, este Vedanta, este vedantismo monoteísta, es el camino a la unidad última de todas las religiones. Todas las religiones, en última instancia, se subsumen en este hinduismo entendido de esta manera. Es decir, es una especie de fortalecimiento frente a las críticas que tenían, las críticas de los coloniales, un fortalecimiento del planteamiento que se intenta enraizar con milenios atrás, ¿no? Bueno, y tantos otros que hay, Dayananda Sarasvati, en fin, el fundador del Arya Samaj, muerto en 1883, y tantos otros. Y ahí también se incluye, en fin, en estas formas de modernización, el hinduismo político del que hemos hablado antes, modelo del hindutva y lo que podríamos llamar fundamentalismo hindú y los conflictos que ha producido y produce ese fundamentalismo hindú. Uno de los conflictos más famosos y más notables ha sido en torno a Ayodhya, un lugar de peregrinación, de estas peregrinaciones que hay en el mundo de la India, que pueden ser distintos periplos, pero hay un periplo que es el periplo que se centra, o que uno de sus puntos es Ayodhya, el periplo de las 7 ciudades, y uno de sus puntos clave es Ayodhya. Ayodhya es, en teoría, el lugar en el que nació la divinidad Rama. Y hubo, hace ya unos cuantos años, hace unos 20 años, un movimiento terrible que es el origen de lo que luego será el partido que ahora mismo, bueno, asociado, digamos, al partido que ahora mismo, o a algunos de los sectores del partido que ahora mismo gobierna en la India, y que hicieron lo siguiente. Habían construido sobre lo que tradicionalmente se decía que era el lugar en el que había nacido Rama y en el que se había situado un templo a Rama. Lo que hicieron fue construir, en la época del emperador Babur, que fue un emperador mogol muy sanguinario y que potenció la islamización sistemática de todos los que pudo, ¿no? Construyó encima, bueno, o en ese lugar que decían los hinduistas que en el pasado había ese templo construido en la casa donde nació el dios Rama, pues construyeron una mezquita. Y hace unos 20 y algo años hubo un movimiento general en toda la India, afluyeron decenas de miles de personas, destruyeron completamente la mezquita. Y en los años posteriores, bueno, y mataron a miles de personas, ¿no? Y en los años posteriores ha habido un pleito tremendo. ¿Por qué les cuento este pleito? Porque anteayer se resolvió, el Tribunal Supremo de la India resolvió a favor de los hinduistas y les dio el terreno donde antes estaba la mezquita, la Babri Masjid, la mezquita de Babur, construida por orden de Babur, se lo ha dado a los hinduistas. Ha dicho que se reserve un terreno doble para que reconstruyan una mezquita la población musulmana, pero que ahí se va en el futuro, evidentemente, a reconstruir una especie de templo
un gran templo al dios Rama, que será evidentemente uno de los grandes centros en ese periplo de las 7 ciudades, uno de los grandes centros de peregrinación a Ayodhya. Un periplo que tiene pues, otros lugares como Mathura, el lugar central del culto a Krishna, Hardwar, bueno, y tantos otros, ¿no? Bien, pues no nos da tiempo a seguir. Quédense, como tienen la presentación, en la presentación hay toda una serie de informaciones más, pues por ejemplo, algo que es importante, que son los gurús, los maestros y el impacto que han tenido en el mundo occidental estos maestros provenientes de la India desde una época muy antigua, desde, bueno, pues Yogananda en 1925 funda la Self-Realization Fellowship, la hermandad de la autorrealización. En fin, fíjese, algo que nos parece que es de lo más moderno y que lo tenemos en 1925 asociado a la práctica del yoga para no indios, ¿no?